porque a veces no sabemos por qué. A veces pensamos que, no sabemos ni por qué. A veces se nos olvida. Siempre cuando pienso eso, me recuerda a la reina Esther. La reina Esther había llegado al reino de aquel tiempo del rey Asuero, y donde Israel estaba ahí como esclavo. Ellos servían a ese rey. Y el Señor había ministrado que traería liberación en ese tiempo a Israel, pero nadie sabía cómo. Pero de alguna manera el Señor, en su misericordia, lo dio a conocer a aquellos que estaban dependiendo del Señor, y uno de ellos era Mardoqueo. Y la reina para en ese tiempo ya estaba en el palacio. Y Mardoqueo le envió un mensaje y le dice: es tiempo que hagas algo. Y le habla: quizás para eso ha llegado este tiempo, esta hora de que tú estés en el reino, para que ahora sirvas a Dios, estando ahí. Sirvas a Dios. No, pero es que, ya estando ahí, estaba tranquila, estaba cómoda. Eso causará algo tremendo en el reino. Bueno, por supuesto que eso causa algo tremendo. Servir al Señor y vivir la voluntad de Dios, claro que se mueven cosas en el mundo espiritual, espíritus, como no tenemos una idea, pero eso no tiene que impedir que nosotros sepamos que necesitamos servir al Señor, que para eso vinimos. Eso, la misericordia del Señor nos trajo a su reino. Usted es pueblo de Dios, usted es hijo de Dios, sabe de quién forma parte, del pueblo de Dios. La palabra del Señor nos habla que somos de un linaje que Él escogió. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos una nación santa que fue adquirida por la sangre del Cordero de Cristo. Usted es una persona que fue adquirida, fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es innecesario que sepamos quién somos. Él nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora formamos parte de su pueblo. Pero no somos un pueblo, como dice el libro de los jueces, que hace cada quien lo que le parece. No. En este reino hay un Señor, hay un Salvador, pero también hay un Señor. Y Él es el que dice cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que servir, cómo tenemos que seguir adelante. Es parte de lo que quiero compartir con ustedes, con la ayuda del Señor en esta mañana. Si hemos de servir al Señor, ¿cómo? Y desde qué punto de vista usted y yo lo vemos. ¿Cómo es que hemos entendido que hemos de servir? Yo quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias en el Evangelio de Juan. El tema ahora de hoy es realmente servicio al Señor. Espero que el Señor nos ayude, que podamos entender esta palabra que el Señor quería hablar a nuestro corazón. Evangelio de Juan, capítulo 10. Ya lo tienen. Dice, aquí vamos a leer un solo versículo, capítulo 10, verso 18. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder
para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí ¿de quién? Este mandamiento, usted sabe lo que es cuando, ¿sabe cómo oraba el Señor Jesús y cómo le enseñó a sus discípulos a orar? ¿De qué manera lo hacía el Señor y cómo quería que sus discípulos lo hicieran? Les dice: cuando oren, digan: Padre nuestro celestial, venga a nosotros tu reino. ¿Se acuerdan? El reino de Dios era su voluntad. En otra palabra, háblanos, dinos qué es lo que debemos hacer para que lo hagamos. No es solamente decir: venga tu voluntad y nosotros hacer lo que nosotros queremos. No. Dice esta parte, dice que él voluntariamente sirvió, se ofreció de sí mismo. A él nadie lo empujó, a él nadie le dijo: habías de hacerlo. No, de mí mismo. De mí. ¿Sabe cuando le preguntan: ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde sacaste eso? Y uno dice: de mí mismo. ¿Quién te dijo que decidieras de esa manera? Dice: nadie. Yo lo decidí. ¿Se ha encontrado con eso? Cuando el Señor dice: a mí nadie me empujó para venir a este mundo, ¿no? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Cuando Isaías dice: heme aquí, sí, aparentemente parece que es el profeta, pero realmente sabemos que esa palabra es una palabra mesiánica, tenía que ver con el Mesías. Así que Él viene y dice: yo tengo voluntad, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla, y este mandamiento lo recibí. ¿Sabe usted? El servicio al Señor, primeramente, para servir al Señor, usted y yo tenemos que tener de parte del Señor, tenemos que tener al Señor en nuestra vida. Segundo, orar al Señor cuál es su voluntad, y cuando el Señor nos enseñe a través de su palabra cuál es su voluntad, este mandamiento lo recibí del Señor, y por eso es que yo sirvo al Señor desde ese punto de vista, de esa manera. Uno no sirve porque alguien levantó la mano y lo comprometió. No. Y otras cosas que vamos a estar viendo todavía con la ayuda del Señor, con mayor claridad esperamos. Porque no es aquí, porque no, esto es muy personal. Y tener al Señor, qué bendición, y uno puede decir qué privilegio ser hijo de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, pero en eso que somos llamados también hay responsabilidad, hay un mandamiento, hay estatutos, hay decretos que hay que obedecer y hay que caminar, aunque no nos guste. Pero este mandamiento lo recibí. Padre, yo nada más que he venido aquí para hacer tu voluntad. Y qué precioso sería que nosotros llegáramos a entender la palabra del Señor de esa manera. Padre, sé que me has salvado, sé que diste en la cruz del Calvario por mí, perdonaste mi pecado, me sacaste de la mugre, del fango, de hacer aquellas cosas que yo hacía. Muchos de los jóvenes no han tenido esa experiencia tal vez que nosotros tuvimos, pero los que hemos tenido la experiencia de dónde verdaderamente nos sacó el Señor, y todavía pensando que el Señor no es digno de servicio, ¿por qué es que tenemos que servirle? ¿A la fuerza o porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho? Precioso. Ahora, cuando hablamos de servicio, quiero que usted y yo piense por un momento en una congregación, en una asamblea, en una iglesia local, como lo que somos aquí. ¿Quién es el de la responsabilidad?
del trabajo ahí? ¿Quién? Usted no vaya a responder, piénselo nada más. ¿Quién? A lo mejor usted ya está pensando y está diciendo, usted, hermano, como pastor. No, si fuera yo ya estuviéramos bien perdidos, extraviados totalmente. Pero es necesario que nosotros entendamos que en una congregación, en una asamblea, en un grupo, es muy importante que nosotros veamos quién es el encargado y quién es el responsable de esa obra y de ese trabajo. Muy importante, para que entonces desde ese punto de vista podamos verlo y así servir. Servir. Yo quiero que vayamos aquí al libro de Isaías. La semana pasada hablaba con una persona acerca de este pasaje que leí, bueno, y me decía que si el Señor Jesús había tenido miedo cuando estaba en la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. Me preguntaba, ¿tú cómo lo ves? Dice, para mí, yo veo que Él tenía miedo. Y por eso dice, si es necesario que pase esta copa, y me sacó citas bíblicas y todo, pero platicando muy bien, de muy buena manera, porque hay veces que hay pláticas que no son muy agradables, aunque sean bíblicas. Pero a veces, cuando es un ambiente que de verdad no se ve muy claro y que hay forma de poder compartirlo, es precioso. Y me preguntaba, ¿tú cómo lo miras? ¿Tú crees que el Señor tenía miedo? No, nunca. Y empezamos a hablar de la Escritura, referirle a la Escritura. No, nunca. Es precioso, él sabía lo que le iba a pasar, puesto que él lo leía seguido. Isaías 53, se levantó a leer el libro de Isaías. Y mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, ¿no? Él leía esa escritura y se trataba de él. Y todo lo que sigue diciendo, y hablaba de que él se gozaba de ver el fruto de su aflicción, y verá el fruto de su aflicción. Y él sabía que se trataba de él. Entonces, ¿por qué dice, por qué es que sucede eso? Bueno, lo que realmente él no quería pasar era lo que realmente iba a ser puesto sobre él por tu culpa y por la mía. Porque dice la palabra de Dios que él se hizo pecado. Él participó de esta parte humana para poder salvarte a ti y a mí. En la naturaleza caída, él la tomó para poder salvarnos a usted y a mí. Y cuando dice que el pecado fue puesto sobre él, que por su llaga, por su llaga de él, usted y yo fuimos curados, fuimos perdonados. Segunda de Corintios 5:21 dice que por nosotros lo hizo pecado. Él nunca participó de pecado, él nunca supo de lo que era pecado, pero por nosotros se hizo. Y eso era lo que él no quería pasar, porque la experiencia del pecado de la humanidad sobre él lo separaría del Padre, y él nunca había estado separado. Pero no tenía miedo, jamás. Dice que le puso menosprecio a lo que iba a sufrir en la cruz. Con el gozo puesto delante de él, le puso menosprecio. Y quiero decirle que estando platicando con esa persona, al otro día me estaba esperando. Temprano me estaba esperando, si te estoy esperando. Y ya, ahora sí, que sé de qué pasa. Dice la palabra que el Señor me habló ayer, desafió mi corazón. Y me llevó a sentirme que no conocía yo tanto como debería. Toda la noche he estado estudiando la Biblia.
¡Qué precioso! ¡Qué precioso cuando el Señor desafía nuestro corazón y nos dice: ¿ves cuánto ignoras? Yo te quiero enseñar más. Yo te quiero enseñar más, porque en su luz veremos la luz. El Salmo 36, versículo 9 creo que es, que dice, o versículo 6, no recuerdo bien, pero en su luz veremos la luz. Y es precioso cuando el Señor desafía nuestro corazón. ¿Sabe qué? Le doy gracias a Dios porque Dios está obrando. Y ojalá que usted y yo seamos esas vidas de las cuales el Señor está obrando. Y podamos ser agradecidos con Dios porque Él lo está haciendo. Amén. Es una bendición que el Señor esté despertando nuestro corazón y produzca hambre y sed. Señor, hay ignorancia en mi corazón, hay ignorancia, yo quiero conocer, enséñame, quiero leer tu palabra para que me enseñe, Señor. Me doy cuenta que de verdad necesito. Damos gracias al Señor porque le digo, cuando no es personalmente, es cuando menos por teléfono, y así estamos constantemente platicando con personas, aunque sea por teléfono. Y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y yo espero que el Señor continúe obrando en nosotros. Les dije Isaías, hablando de la carga, hablando de la responsabilidad. ¿Sobre quién reposa esa responsabilidad en una congregación? Uno diría sobre el pastor, hermano, o sobre la pastora, o sobre los líderes, no sé qué uno piensa, pero no es así. No es así. Necesitamos verlo desde el punto de vista como lo ha establecido el Señor. Isaías 9, la carga, versículo 6. Todos lo tienen. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero cuando menos queremos ver la primera parte del versículo, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Habla de cuando el Señor viene a nuestras vidas. Habla del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Niño nos es nacido. Pero cuando habla de que hijo nos es dado, ¿sabe? Siempre uno ve a los bebés y son hermosos, hermosos. Pero uno espera que un bebé se desarrolle, ¿verdad? Y no solamente porque quiere ver a su hijo grandote, sino porque también lo quiere ver un niño que ha crecido, que ha sido formado, que ha sido instruido y que tal vez llegue hasta, cuando hablamos de hijo, de ser un joven profesionista, qué sé. Pero algo que es precioso es saber que no se le puede decir hijo o no se puede considerar hijo ese niño si él no tiene discernimiento a qué familia pertenece. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sabe? Verdadera adopción es cuando una persona sabe quién son sus padres. Cuando un niño sabe quién es su padre. Ay, ¿y cómo se llama tu papá? Se llama así. Oye, ¿y cómo se apellida? También.
¿quién se apellida? ¿Cómo se? ¿González Oviedo? ¿O cómo Martínez de Escamilla? Precioso, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ya ahora ya tiene discernimiento, sabe a qué familia pertenece, cómo se llama, sus apellidos y todo. Ya no es necesario que uno ande tanto, dice, ese niño es mío. Él mismo puede identificarse y decir, mis padres son fulanos. Niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Hay un desarrollo. Hay un desarrollo, y en ese desarrollo, pues claro que hay una preparación, y cuando hay una preparación, hermanos, entonces ya podemos servir. Un niño, un hijo nos es dado. No solamente sabe que es hijo de esa familia para pensar que va a heredar todo lo que sus padres tienen. No, también tiene conocimiento y sabe que como hijo tiene responsabilidades en esa casa. Hay responsabilidades, hay deberes. ¿Sabe usted lo que dice la palabra acerca de nosotros? Que dice que somos herederos, ¿verdad que sí? Somos hijos y somos herederos y somos coherederos con Cristo, si es que padecemos como Él o con Él. Hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. Pero algo más que dice aquí. Dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. La responsabilidad del hijo, de este hijo que menciona Isaías, principado, potestad, derecho, poder, ¿es sobre quién? ¿Quién es el que lleva la responsabilidad? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de agradar al Padre? Pues puesto que es su hijo. Su hijo es su hijo. Pero cuando Él es una realidad de nosotros, ¿a dónde nos lleva? También dice Hebreos que haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Cuando Él es una realidad de nosotros y ha habido una formación y Él nos está enseñando las cosas, entonces nos lleva a participar. La carga es de Él. Es de Él. Él es el que tiene la carga. Él es el que desea agradar al Padre. Pero cuando es una realidad de nosotros, esa la comparte. Y usted y yo podemos sentirla. Él sabe cómo trabajar en nuestro corazón y desafiar nuestro corazón y llevarnos aún a ser celosos. Por eso esto no es que me codió el vecino y me dice, tú también debes de servir. Porque no es el vecino el que nos lleva a servir. Es la realidad de Cristo en nosotros. Él es el que está comprometido con el Padre para hacer esa obra. Y lo vamos a poder ver aquí a través de la palabra del Señor. Vamos a continuar viendo, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 10, perdón, 10, Marcos 10. Ejemplo. Aquí queremos ver esta parte de la escritura, versículo 35 de Marcos 10. Dice que estos dos hermanos le pedían algo al Señor. Versículo 35 dice que, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, verso 35, dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pedimos. Él les dijo,
¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban pidiendo posición. Ellos estaban diciendo lo que ellos querían ser en el reino de Dios. En lo que era eso que es conocido como el reino de Dios, queremos que nos concedas algo que nosotros queremos. Concédenos. Queremos esto. Y el Señor continúa hablando con ellos como discípulos y les dice acerca de lo que un discípulo puede pasar. Y ellos dicen, no, eso lo pasaremos. Y Él dice, ciertamente lo van a pasar. Pero el verso 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está. Hay lugar. Hay lugar. Lo que el Señor Jesús está diciendo, sí hay lugar. A la derecha y a la izquierda hay lugar. Pero no es para los que lo piden. Porque las posiciones en el reino de Dios no se piden, no se eligen. El servicio, ¿cómo queremos servir? Porque a veces queremos servir a nuestra manera. Nosotros no elegimos cómo servir. Nosotros debemos estar dispuestos a servir. Este mandamiento lo he recibido de mi Padre y con que yo sirva en lo que Él quiera. El puesto no se elige, nosotros no lo podemos elegir. Está el lugar. Hablaba de sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era lugar de autoridad. Era lugar de mandar. No era lugar de servicio. ¿A cuántos no nos gusta mandar? ¿Y por qué se pelean los puestos y todo? ¿Y por qué hay tanto desacuerdo? Porque todos quisieron un lugar que el Señor no tiene para nosotros. Es que no es el lugar que a nosotros nos gusta, que el lugar que nosotros queremos. Está el lugar, pero ese lugar Él lo da. Y lo da a alguien que Él sabe que sirve, no que está ahí para ser servido. Está el lugar. Oh, sí, quiero. Sí, pero eso no me toca a mí darlo. Así nomás, no. Es importante que veamos esto, que entendamos esto. ¿Y por qué? Porque Él es el que lleva la carga, Él es el que sabe cómo servir, Él es el que va delante de nosotros y quiere enseñarnos que no es la posición, sino es el servicio. El servicio. Y por eso podemos ver aquí en esto. Cuando oyeron esto, los demás, ¿verdad? Que dice que se enojaron, verso 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a ¿qué? A enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Y por qué se enojaron? Porque seguramente querían lo mismo, ¿verdad? Pero el verso 41 nos habla más. Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros,
sino el que quiera hacerse ¿qué? El que quiera ser como el más destacado, más conocido, aquí tendrá que servir a ¿cuántos? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino, verso 45, para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate. Porque así que ahora, tal vez usted diga, ay, no lo veo muy claro, hermano, en cuanto a ejemplo del Señor. Él dijo, hay lugar, pero eso no está en mí darlo. No es aquello que el que me pida, sí, ya está, sino aquel que se lo ha de ganar. Y no porque esté viendo las cosas de ganarlo, ay, yo quiero hacerlo todo también para que a mí me toque. No, el Señor conoce el corazón. Pero sí quiero que veamos algo que es importantísimo para nosotros. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, si no pudimos ver con claridad lo que leíamos en Marcos, esperando que aquí en este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Versículo 3, capítulo 13 de Juan, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿cuántas? Todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y iba. Así que él sabía que todo le había dado el Padre en las manos. Óigame, cuando alguien sabe que todo se le ha sido dado, ¿cómo cree que se sienta? Si a veces no se nos ha dado nada y nos sentimos. Y no se nos ha dado nada. Autoridad, no, pero gritamos. Queremos mandar. Muchas cosas. Y aún no se nos ha dado. Pero él, sabiendo que el Padre, que había venido del Padre, que iba al Padre, y que todas las cosas se le habían sido entregadas a él, aún cuando habla de todo, todo. ¿Verdad que dijo que de él era todo el oro y todo qué? Todo el oro y toda la plata era de él. Y para él todas las cosas le habían sido entregadas de parte de Dios, y él sabía que venía de Dios y que iba a ir. Con todo eso, lo que pasa con él, porque él es el que lleva la carga, él es el que tiene la carga de su iglesia, él es el que quiere enseñarnos cómo servir a Dios, él es el que quiere hablar a nuestro corazón, quiere dirigirnos, quiere decirnos cómo es que se agrada a Dios y de qué manera tenemos que servir a Dios, él teniendo todo. Por eso es que las cosas son hechas por él, por medio de él y para él, para que él reciba toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Ahora, viendo esto, sabiendo él que es Dios mismo y que viene de Dios y que va a Dios, verso 4, ¿qué hace? Se levantó de la cena y se quitó ¿qué? Su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás
después. Bueno, aquí muchas cosas. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Y nosotros mismos a veces, cuando estamos hablando, Él está hablando con sus discípulos. Cuando hablamos de personas que conocemos la palabra del Señor y que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, no siempre entendemos la enseñanza como deberíamos entenderla. ¿Sabe que cuando se habla de lavar los pies, muchas de las veces piensan que las congregaciones que no lavan los pies a los demás no están en la voluntad de Dios, tampoco son humildes? Eso no es lo que el Señor está enseñando. Lo vamos a ver en un momento. El Señor aquí está enseñando algo que, por eso dice, lo que yo hago no lo entiendes. Y le aseguro que muchos de nosotros, o a lo mejor la mayoría, o a lo mejor todos, no entendemos y no hemos entendido. A un pueblo de Dios, seguidores, vidas expuestas a la palabra, no siempre vemos las cosas y entendemos las cosas como deberíamos entenderlas. Pero aquí vemos esto. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Se acuerdan que cuando Pedro seguía al Señor y venía Juan detrás de él, y le dice el Señor a Pedro: ven y sígueme? Y Pedro voltea y le dijo: ¿y por qué nomás a mí? ¿Por qué al otro no le dices que también? Dice: tú sígueme. Pedro, cuando tú eras joven, hacías lo que a ti te parecía, pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir, otro te va a decir qué es lo que hagas. En un andar, en una situación de niñez espiritual, muchos de nosotros hacemos lo que nosotros queremos, aún como pueblo de Dios. Pero el Señor no quiere que continuemos viviendo en un estado así. Él quiere que usted y yo nos desarrollemos para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Una situación de reo, ¿verdad? Que mientras anda libre o eso, pero ¿qué tal cuando ya dice camina? Muchas de las veces no quiere ir a donde debe de ir, pero ya lo lleva. En una madurez, hermano, así nos hemos de encontrar delante del Señor, a veces haciendo lo que usted y yo no nos gusta hacer. Pero porque ha habido esa madurez y entendemos y sabemos quién lo está diciendo y por qué es que tenemos que hacerlo, de esa manera debemos de caminar. Veamos aquí algo más. ¿Dónde nos quedamos? Versículos 8, ¿verdad? Verso 8 dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a ver, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Y estoy seguro que no lo entendía. Y estoy seguro que muchas de las veces nosotros no entendemos tampoco. Pero ¿sabe qué? Lo que el Señor quería enseñarle a Pedro y a sus discípulos era la calidad de servicio. ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se debe de servir? Calidad de servicio. Calidad de servicio. Si nos hubiera tocado a mí y a usted esta situación con Pedro, donde dijo: Señor, tú no me lavarás los pies, no, tú no te hubiéramos dicho: pues uno menos. Uno menos. Son 12 ya son menos, nomás voy a trabajar menos. Ya nomás quedan 11, los 11 se los lavaré. Y si sale otro con que no le, también le digo a un lado. Porque, hermanos, la persistencia, la fidelidad, el servicio al Señor
tiene mucho que ver cómo lo hacemos, cómo servimos. Si nos descuidamos, uno, ¿sabe? Toma por descanso. Qué bueno que ahora no va a haber servicio y no voy a estudiar, no voy a tener que dar clase. Tranquilo, ahora no va a haber servicio, no voy a prepararme para. Oye, ese es llenar espacio. Ese es llenar espacio. Que es muy diferente cuando haya servicio o no. Estudiar la palabra de Dios, prepararse, porque sabe que usted y yo necesitamos ser preparados para servir al Señor. Tal vez no habrá culto, pero se presenta el Señor, abre una puerta para ministrar su palabra en otro lado. Usted es una persona que está preparada. Y que sea que haya culto, sea que no, usted ha sido llamado para servir al Señor. ¿Y cómo? Con persistencia, con perseverancia, llevando a cabo el propósito. Vemos el ejemplo del Señor. No le dice, está bien, a un lado, venga el que sigue. No, lo confrontó y le dijo, si tú no permites que yo haga esto, porque esto es ejemplo de servicio, si tú no permites que lo haga, tú no tienes parte conmigo. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. ¿Quién iba a entender en ese momento y quién entiende ahora la clase de servicio que el Señor quiere llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Usted cree que el Señor va a actuar mediocremente? ¿Qué ha cambiado de ese tiempo acá? No. Él quiere enseñarnos cómo servir. El que no debía de servir, vino a servir. Y se entregó y se dio por nosotros. El que no debía de hacerlo, el que debía de estar sentado, Él vino. Pero una vez que Él viene a nuestras vidas, ¿a dónde nos lleva? A tomar responsabilidad. Y veamos aquí: agua, lavamiento, todo lo que pasó. Verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿verdad? Quería todo, ahora ya era todo, porque le dijo, si no, para afuera. Sí, te haré a un lado, pero te haré a un lado. Porque lo que yo hago no lo entiendes. No, si es así, Señor, todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otra palabra, ¿para qué es que tenemos que usar y estudiar la palabra de Dios? Usted ya es una persona salva. Usted ya es una persona que el Señor le ha perdonado sus pecados. Pero ¿usted cree que no somos contaminados todos los días con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las personas que nos juntamos? Oímos groserías, vemos cosas, acciones y reacciones terribles. No podemos escondernos. Y usted piensa que no contamina ese ambiente, su mente y su corazón, y que impide que usted camine de una manera que agrade al Señor. Claro que sí. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? A ver, ¿con qué? ¿Con lavarse los pies? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Lo que yo hago hoy, tú no lo comprendes. Servicio y la importancia del uso de la palabra, porque el agua en la Biblia
tipifica la palabra. Con qué es que nuestra mente es cambiada, con qué es que nuestra mente es renovada, y cómo es que usted y yo llegamos a tener la experiencia de un cambio. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma de pecado. Y veamos esto. Los que ya están limpios solamente necesitan ¿qué? Usar el agua y lavarse ¿qué? Los pies. Lavarse los pies. Hermanos, no es fácil que usted, porque no quiera ponerse al frente y porque no quiera responsabilidad, pueda ayudar a otros a decirles así dice el Señor. Es una responsabilidad muy enorme, ¿sabe? Pero es algo que es de parte del Señor también. Todos estáis limpios. Dijo esto. Así que dice el verso, ¿dónde nos quedamos? En 10. Dice Jesús, dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues ya todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y claro, es claro, ¿por qué dice ¿a qué se refería? ¿A quién se refería? A Judas. A Judas. ¿Sabe? Pedro se opone no por desobediente, y el Señor sabía. Pedro se opone porque él no podía ver que el Señor sirviera de esa manera. Él lo veía no como un hombre más, no como un... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo veía Pedro. Y cuando le va a lavar los pies, dice, no, tú no. Tú eres Dios mismo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú a mí no me lavas los pies. Yo soy el que debo de hacerlo. ¿Por qué tú? Y él dice, no entiendes lo que yo hago. Quiero dejarles ejemplo. Y si nosotros no aprendemos a seguir y a caminar como el Señor manda, hermanos, estamos errando al blanco. Estamos errando. Y estamos muy extraviados. Por eso el Señor tuvo que hacer todo esto. Dice que, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volviéndose a la mesa, les digo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Lo que os he hecho? ¿Saben lo que les he hecho? ¿Entienden lo que hice? ¿Cómo? Yo creo que ese es el problema que muchas de las veces tenemos para servir al Señor, no saber lo que Él ha hecho con nosotros. Dios mismo venir a servirnos. ¿Y sabe qué? Nos gusta tener un Dios que solamente nos sirva, pero no un Dios que es digno de servicio, y no de un servicio como yo quiera, sino donde Él ha sido nuestro ejemplo. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis ¿qué? Lavar los pies los unos a los otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo
os he hecho vosotros también. ¿Qué? ¿Ven? ¿Qué tipo de servicio es que él ofrecía? ¿Qué él daba? Hay veces que, no sé, pero hay veces que uno se puede dar cuenta, o uno mismo, ¿sabe? Cuando uno quiere llenar espacio. Y también se puede dar cuenta cuando hay una persona que de verdad está dispuesta. Es como si usted llega a la casa y le digo, hermano, se toma un vasito de soda. Ah, dice, no, hermano, no se preocupe, estoy bien. Muy bien. Bueno, sentémonos. ¿Qué pasó ahí? Tal vez yo estaba queriendo llenar espacio. Un cumplir. Le ofrecí. Pero a lo mejor no toma soda. ¿Sabe? Y más si es de dieta, pues, no sé, que tiene bastante azúcar o qué sé. Pero sí, yo le digo, hermano, ¿le sirvo una poquita de soda? Dice, no, estoy bien, hermano. Hermano, una agüita. No, hermano, no, agua no. Hermano, un cafecito, ya lo tengo listo. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que una persona que tiene esa actitud y atiende de esa manera quiere llenar espacio? No, verdaderamente tiene una actitud de servicio y servicio completo. Hay veces que uno quiere actuar con el Señor de esa manera. Si me queda tiempo, Señor, tú sabes que estoy dispuesto, sí, dice el Señor, no conociera tu corazón, que solamente para criticar, pero el corazón no está dispuesto. Pero Señor, si no hubiera más, tú sabes que yo lo haría. Sí. ¿Usted cree que Él conoce nuestro corazón? Ejemplo, o sí. Pedro dijo, no, Señor, tú. Dijo, si no me permites hacer esto contigo, no tienes padre, porque lo que hago hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Quién entiende una clase de servicio así? Si no le enseña a Él. Él sabe cómo hacerlo. Amén. Por eso es que tenemos que depender de Él. Señor, si echa tu voluntad, enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos, dinos cómo servirte. Y Él va a decir, ejemplo te he dado, mi hijo, te he dado ejemplo. El servicio a nuestro Padre Celestial no se hace a medias. Y no se hace por cumplir, ni se hace por llenar un espacio. O es con todo el corazón, o no es nada. ¿Verdad que es precioso cuando usted viene, aunque sea el mantenimiento y no se ve tanto, pero usted empieza ahí, chiflando y agarra su trapeador y todo? Los demás tal vez no pudieron venir, pero pues ellos saben por qué. No decir, no, pues mira, nada más, y todos fallan y quieren que yo solo. No, ya mejor agarra y vete, porque ya no funcionó. Porque el Señor conoce el corazón. Y un tipo de servicio de esa índole, de ese calibre, de esa calidad, no lo recibe. Mejor empieza a chiflar y empieza a cantarle al Señor. Y agárrate. Señor, ¿qué oportunidad me das? Mira cuánto es. Sí, ¿verdad? No, hermanos, necesitamos de verdad estar dependiendo del Señor. El Señor, ya ve, siento Él, y se levantó y dijo, lo que hay que hacer, hay que hacer. Amén. Y Él no debería de estar haciendo eso. Pero siempre, estas cosas Jesús hizo, y luego ¿qué? Las enseñó.
Y no hay mayor ejemplo que hacerlas. Hacerlas. Precioso que usted pueda decirle a los demás, hermano, sí, mire, con el gozo, con la alegría, hermano, tranquilito, porque a esto uno que nos conoce y está en todas partes, ¿cómo lo ve? Ya está, del ver está acá. Así que cuidadito, hermanos, de verdad. Una cosa es llevar la carga, Él es el que lleva la carga, Él es el que nos enseña. Y sabe que el segundo punto es, una cosa es llevar la carga, otra cosa es sobrellevar, que eso es muy diferente. Nosotros estamos en el lugar donde somos llamados para sobrellevar. Sobrellevar. Y en eso de sobrellevar, tiene mucho que ver ahí con la enseñanza, que Él es nuestro ejemplo, Él es el que nos enseña cómo, Él quiere instruirnos. Bueno, Mateo capítulo 11. Mateo 11. Versículo 28. Y es muy conocido, ustedes saben que este versículo es muy conocido. Verso 28 dice: venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Vean que aquello que dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sabe lo primero para lo cual el Señor obra en nuestras vidas? Lo primero que Él hace es darnos un tiempo de descanso. Pero ese descanso no es físico. Ese descanso es de nuestra alma. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Nosotros vinimos así. El Señor vino a nuestras vidas encontrándonos en una situación, en un estado terrible de desesperación, y lo primero que Él hace es darnos paz, darnos descanso. Es lo primero. Lo primero. Y lo segundo, empieza a enseñarnos cómo caminar. Verso 29, una vez que hay ese descanso de nuestra alma, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿De quién es la responsabilidad? ¿El principado es sobre quién? ¿Sobre Él o sobre nosotros? La responsabilidad, aquello de agradar al Padre, no es nuestra, es de Él. El yugo es mío, dice el Señor. El yugo es mío, pero quiero compartirlo contigo para enseñarte cómo caminar, enseñarte cómo trabajar. Usted conoce algo de lo de la yunta. Un buey joven no puede arar porque no ha sido enseñado. Tiene que pegarlo con uno que sabe arar. Y el que sabe arar le enseña al que no sabe. Y le voy a decir que servir al Señor y trabajar para Él, usted y yo no sabemos. Por eso Él dice: nomás ando buscando uno más para ponerle la otra parte y ayudarlo y enseñarlo cómo caminar y cómo hacer las cosas. Él es. El yugo es mío, la carga es mía. Yo soy el responsable de agradar a mi Padre en medio de la congregación, pero yo quiero tomar de ese pueblo, de esas vidas a las cuales yo he venido para enseñarlos cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios.
quiero compartir mi yugo para que aprendas. Aprender de mí. Él dijo, ejemplo os he ¿qué? Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, no hay nada más precioso, nada más precioso, saber que usted sirve y sirve al Señor y lo hace con alegría. Lo hace con alegría. Saber que Dios se agrada de ello. Usted dice, qué privilegio, qué satisfacción, qué alegría. Que Dios se me haya tomado a mí para servir al Dios del universo, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Me tomó a mí para servirle. Me salvó para servirle. Qué privilegio. Qué honor. Precioso. Y solamente porque Él dice, quiero compartir, el Señor dice, quiero compartir mi yugo. Sobrellevar, a veces es nomás ir a Él, ¿no? Pero otro es el que lleva la carga. ¿Por qué cree que siempre queremos servir detrás de otro? Precioso, amén. Podemos ver esto aquí en 1 Corintios, ya vamos a estar casi terminando. Capítulo 9, 1 Corintios 9, versículo 9. Veamos esto. El verso 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Creo que hace una separación, ¿verdad? Totalmente. Pero algo que hace mención aquí el versículo 9, y es que dice que porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Ustedes saben qué fue lo que enseñó el Señor Jesús a los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Se acuerdan de lo que el Señor les habló a ellos? ¿Qué dijo? Los salmos y los profetas, la ley, ¿hablan de quién? Los salmos, los profetas, la ley, hablan de mí, les digo. Ellos hablan de mí, no hablan de Moisés, no hablan de nadie más, hablan de mí. Y está escrito, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey, porque bozal habla de limitación, habla de privar, ¿sabe? Habla de privar. Y a veces se habla aquí de dinero, y quién sabe, se usa todo esto, pero cuando lo vemos desde el punto de vista del Señor, dígame, piense por un momento, ¿quién puede privar al Señor de lo que Él quiere hacer cuando realmente Él es una realidad en su vida y en la mía? En todos los aspectos que usted pretenda ver. Por eso, una cosa es precioso, saber que aquel que empezó la obra en nosotros es fiel para terminarla. Si hace falta conocimiento, Él nos lo dará. Si hace falta fuerza, Él nos dará la fuerza. Si hace falta dinero, Él también nos dará el dinero, porque ¿sabe qué? Él no tiene limitaciones. Todo le ha sido entregado a Él y todo está en su mano. No tiene límite Él. Si nosotros decimos, Señor, no creo, pues no creo porque no creemos en Él. Pero si le decimos, Señor, yo no puedo servir porque tengo debilidades, Él dice, yo puedo arreglármelas. Le quiero
decir aquí un proverbio precioso. Ahora, Proverbios 14. Esto sí que ya estamos cerrando aquí. Proverbios 14. Lo tienen. Proverbios 14, tenemos aquí el versículo 4. Vamos a ver esto. Pídele al Señor que le revele esta palabra. Versículo 4 dice: sin bueyes el granero está ¿qué? Vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de ¿qué? Una cosa es aquel que lleva, que aquel que dice es mi yugo. Uno es aquel que dice es mi yugo. Uno es aquel que lleva la carga y otro es aquellos que sobrellevan, aquellos que se unen a él. Veamos aquí que una cosa es bien clara: bueyes. Saben que tiene mucho que ver, sí, mucha enseñanza, tiene que ver con apóstoles y todo, pero discípulos y todo. Bueyes. ¿Sabe qué dice? Sin bueyes el granero está ¿qué? Vacío. Vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Yo no sé cuántos que sobrellevamos estaremos acá, pero qué tanto tenemos por la fuerza de aquel que es el que alimenta todas, sustenta todas las cosas. El granero sin bueyes, o sea, sin colaboradores, sin vidas que tomen responsabilidad, que saben que el Señor los ha salvado porque Él quiere usar sus vidas donde Él quiera usarlos, sea atendiendo, haciendo mantenimiento, o sea, predicando, hablando en la palabra de Dios a otros, llevando el mensaje, el evangelio. Por eso dice, sin bueyes, el granero está ¿qué? Está vacío. Pero aunque hubiera bueyes, si no hay aquel que lleva la carga, el buey que dice aquí que es bien claro, mas por la fuerza del buey hay abundancia de ¿qué? ¿Quién es el que pone en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer? Hay veces que usted ya no tiene ganas de estudiar la palabra, ¿y qué sucede? Y de repente el Señor le dice, vete a estudiar. Y otra vez le dice, y vete a estudiar. Y usted está escuchando y se quiere hacer del sordo. Y el Señor le dice, vete a estudiar. Sí, Señor, sí, ya voy. Y agarra, ya voy, sé que me estás hablando. Si Él no produce en nosotros el querer como el hacer, si Él no es aquel que alimenta, hermano, el granero, ¿sabe? Esta es la semilla, ¿verdad? ¿Y a dónde va esta semilla? Pobre, vacío. A veces nos preguntan y dicen, oiga hermano, quería hacerle una pregunta, y uno hasta tiene miedo y se quiere ir a preguntar, porque luego no sabemos qué responder. ¿Por qué? Porque no tenemos, nos hace falta. Nos hace falta. Él es el que lleva la carga, Él es el que quiere agradar al Padre, pero quiere tomar nuestras vidas, y unidos con Él, hermanos, podemos servir a nuestro Padre Celestial y agradar a nuestro Padre Celestial. Y el servicio es necesario que no sea de nosotros, es necesario que Él lo esté llevando a cabo a través de nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de nuestro Padre Celestial. Y si Él lo hace, no va a ser a medias, va a ser de un grado que agrade a nuestro Padre Celestial, porque Él sabe cómo hacerlo.
Amén. Ejemplo será. Ejemplo será. Primera de Juan 3, versículo creo que 16, dice que no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus hermanos. ¿Sabe? ¿Y sabe lo que eso implica? Poner su vida por sus hermanos. Mucha comodidad, mucho no. Sálvese el que se pueda. Es muy importante que entendamos. El Señor nos ayude, hermanos. ¿Cómo queremos continuar adelante? ¿De qué manera queremos continuar adelante? Según lo que el Señor nos indica, como el Señor Jesús nos dice, y este mandamiento lo recibí de donde. Es que así dice el pastor, es que así dice el hermano. No, quite eso que el pastor dijo y que dijo el hermano. Es que así dice el Señor. Y como así dice el Señor, casi no me gusta de la manera que el Señor dice, pero así lo dice el Señor. Precioso. El Señor nos ayude, ¿no? Vamos a entrar, estamos entrando, empezando un año, esperando que el Señor nos ayude a continuar, seguir adelante, sirviendo y agradando el corazón de Dios, esperando que el Señor intervenga en nuestras vidas, produzca en nosotros el querer como el hacer, y el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a estar de pie y así estamos terminando.